Puede que sea uno de los libros más cortos de toda la Biblia, pero lo que está escrito en 3 Juan tiene el poder de sacudir el alma, confrontar el corazón y sanar relaciones rotas dentro de la iglesia y del hogar. Porque esta no es solo una carta antigua, es un espejo, un llamado, una conversación íntima entre un anciano que ha caminado con Jesús y un discípulo que aún lucha por ser fiel en medio de un entorno dividido, áspero, lleno de tensiones invisibles. ¿Alguna vez sentiste que tu fidelidad pasaba desapercibida? ¿Has servido en silencio mientras otros, con menos verdad pero más poder, se llevaban el reconocimiento? ¿Has intentado hacer lo correcto y te enfrentaste con rechazo, oposición o incluso injusticias dentro de tu propia comunidad de fe? Entonces esta historia es para ti, porque aquí encontrarás a Gayo, un siervo fiel que camina en la verdad, a Diótrefes, un líder contaminado por el ego, a Demetrio, un testimonio que brilla sin necesidad de hablar, y a un apóstol llamado Juan, que escribe no solo con tinta, sino con lágrimas, con urgencia, con amor. 3 Juan no es solo un mensaje para el pasado, es una solución para el presente, una guía para los que quieren ser luz en medio de la oscuridad religiosa, una esperanza para los que aún creen en el poder del testimonio, de la verdad vivida y del amor fraternal que no se negocia. Quédate hasta el final, porque esta historia te va a tocar, te va a hablar y puede incluso transformarte. Antes de comenzar esta impactante historia, te invito a hacer algo muy importante. Suscríbete al canal ahora mismo, porque aquí no solo contamos historias bíblicas, las vivimos, las sentimos y las aplicamos a nuestra vida real. Y ya que estás aquí, déjame un comentario con esta frase: yo también quiero caminar en la verdad. Esa simple frase puede tocar más personas de lo que imaginas. Cuando comentas, el mensaje llega más lejos, y quizás alguien que está luchando pueda encontrar paz a través de esta palabra. Un escrito pequeño, pero con un corazón gigante. Imagina por un momento a un anciano de cabello blanco, mirada firme y tierna a la vez. Un hombre que no habla desde la teoría, sino desde la experiencia, que no predica ideas vacías, sino verdades vividas en carne propia. Ese hombre es el apóstol Juan, uno de los 12 discípulos originales de Jesús, pero ya no es aquel joven que dejó las redes para seguir al Maestro en Galilea. Ahora es un anciano sabio, quizás el último testigo ocular de la vida de Cristo aún con vida. Y es desde ese lugar de madurez, de sabiduría ganada con lágrimas y oración, que toma en sus manos una pluma, un poco de tinta, y comienza a escribir no a una multitud, no a una iglesia entera, no a una nación, sino a un hombre, a un discípulo llamado Gayo. Y aquí comienza la tercera carta de Juan, el libro más corto de toda la Biblia. Sí, apenas 15 versículos, pero con un peso espiritual que no se puede medir por su tamaño, porque esta no es solo una carta, es un reflejo del corazón de un verdadero padre espiritual. Juan no necesitaba llenar páginas. Lo que escribe es preciso, directo, lleno de ternura, pero también de verdad. La carta es como una joya pequeña, pero con un brillo que deslumbra. Desde las primeras palabras, Juan deja claro que esta no es una nota cualquiera. Él dice: el anciano al amado Gayo, a quien amo en la verdad. Qué forma tan íntima de comenzar. Juan no habla como un líder distante. Se presenta como el anciano, no con tono autoritario, sino con la humildad de quien ha vivido mucho, ha visto mucho, ha sufrido mucho y ha aprendido a amar profundamente. Y llama a Gayo amado, no solo por cariño humano, sino porque lo ama en la verdad, es decir, en Cristo, en el Evangelio, en la fe compartida. Ese pequeño inicio ya nos revela algo grande. La fe no es solo doctrina, es relación.
No se trata solo de creer lo correcto, sino de vivir conectado con otros que también caminan en la verdad. Y aquí, en este sencillo gesto de escribir una carta personal, Juan nos enseña una lección poderosa. Dios se interesa por cada individuo. A veces pensamos que el Señor solo se mueve en lo grande, en lo masivo, en lo espectacular. Pero aquí tenemos evidencia clara de que Dios también se manifiesta en lo pequeño, en lo íntimo, en lo uno a uno. Juan no necesitaba escribir esta carta. No era obligatoria. No traía una nueva doctrina ni una revelación escatológica, pero sí traía algo aún más raro y valioso. Un mensaje de amor, afirmación, dirección y cuidado personal. Gayo, el destinatario, probablemente no era un apóstol, ni un profeta, ni un gran predicador. Era un creyente fiel, conocido por su amor y hospitalidad. Y sin embargo, el Espíritu Santo decidió inspirar una carta solo para él, que quedaría preservada en las Escrituras por toda la eternidad. Puedes ver lo profundo de esto, una carta tan corta, para un solo hombre, pero con un impacto tan eterno, porque en esta carta Dios nos habla también a nosotros, a los que estamos cansados, a los que necesitamos afirmación, a los que servimos en lo oculto y a veces nos sentimos olvidados. Juan, con su pluma temblorosa, nos recuerda que ninguna fidelidad pasa desapercibida ante los ojos de Dios. Que incluso los actos más sencillos, como abrir tu casa a un misionero o caminar firmemente en la verdad, tienen un valor incalculable en el reino de los cielos. Y por eso, aunque esta carta sea breve en palabras, su corazón es inmenso. 2. ¿Quién era Gayo? El discípulo generoso. Imagina a un hombre sencillo. No buscaba fama. No estaba en las plataformas más visibles. No era un apóstol ni un líder carismático con grandes multitudes siguiéndolo. Pero su nombre quedó registrado para siempre en la palabra de Dios. Ese hombre se llamaba Gayo. Y aunque no sabemos mucho sobre su origen ni su historia personal, lo que Juan nos revela en esta carta basta para entender la grandeza espiritual de este discípulo. Desde los primeros versículos, Juan lo llama repetidamente amado, pero no lo dice por cortesía, como si fuera una formalidad religiosa. Lo repite con intención, con afecto real, con un profundo respeto. Gayo no era solamente alguien más dentro de la iglesia, era alguien que vivía de manera coherente con la verdad. Juan escribe: Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. 13 Juan 1:5. Qué elogio más poderoso y a la vez más raro hoy en día. Gayo era fiel en su conducta, no fingía, no era un creyente de fachada. Su vida estaba alineada con la verdad que predicaba. Y eso es algo que el propio apóstol Juan destaca como una de las mayores alegrías que puede experimentar un líder espiritual. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. 3 Juan 1:4. Paremos un momento aquí. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Juan no se alegra solo porque Gayo tiene buena doctrina, tampoco porque sea talentoso o eficaz en sus funciones. Su gozo nace de ver que Gayo camina en la verdad. Es decir, que su fe no se quedó en palabras, sino que se transformó en un estilo de vida. Y eso es algo que muchos pueden perder de vista hoy. La vida cristiana no se mide por cuántos versículos sabemos de memoria, sino por cómo tratamos a las personas, cómo respondemos a la necesidad, cómo honramos a Dios en lo cotidiano. Y ahí es donde Gayo brillaba. El texto nos dice que recibía con hospitalidad a los hermanos que venían de lejos, incluso a aquellos a quienes no conocía personalmente. En tiempos antiguos, viajar era arriesgado, incómodo y peligroso. Los hospedajes eran escasos y a menudo inseguros. Los creyentes que salían en misión dependían totalmente de la generosidad de otros cristianos.
Y fue ahí donde Gallo se destacó. Abría su casa, compartía su mesa, servía con alegría. Y no solo eso, los hermanos que eran recibidos por él testificaban de su amor delante de la iglesia. Eso quiere decir que su impacto no era algo secreto, sino un testimonio vivo. Cuando alguien era hospedado por Gallo, no regresaba igual. Volvía fortalecido, animado, con el corazón lleno de gratitud. ¿Y sabes por qué eso es tan importante? Porque en una época en la que las persecuciones arreciaban, donde muchos cristianos eran rechazados por sus propias familias, la hospitalidad era una señal tangible del amor de Dios. Era como si Gallo dijera con sus actos: aquí estás seguro, aquí eres familia, aquí eres amado. Juan no necesitó decir que Gallo era un gran predicador. No dijo que hizo milagros, ni que escribió cartas. Lo que destacó fue su generosidad silenciosa, su fidelidad constante, su amor demostrado en gestos simples, pero poderosos. Y eso nos deja una enseñanza profunda hoy. Tal vez tú, que estás viendo este video, no seas una persona pública. Tal vez nadie te aplauda por lo que haces, pero si caminas en la verdad, si sirves con amor, si abres tu casa, tu corazón y tus manos, tú también eres como Gallo. Y así como su nombre fue honrado por el apóstol Juan y preservado por el Espíritu Santo en las Escrituras, tu vida también tiene un valor eterno. 3. La mayor alegría de un líder espiritual. Imagina por un momento a un pastor anciano. No uno de los que hablan desde un púlpito adornado ni con palabras sofisticadas, sino un hombre que ha caminado por décadas con Dios, que ha visto iglesias nacer y caer, que ha llorado con sus ovejas, que ha enfrentado herejías, persecuciones, divisiones, y aún así sigue firme, sigue creyendo, sigue amando. Ese hombre es el apóstol Juan. Y cuando escribe esta carta a Gallo, uno de sus hijos espirituales, no lo hace como un teólogo distante, lo hace como un padre, como alguien que ha invertido su vida en otros, que ha sembrado la palabra en muchos corazones y ahora, con el paso del tiempo, empieza a ver el fruto de esa siembra. Y entonces suelta una frase que corta el alma por su sinceridad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. 3. Juan 1:4. ¡Qué declaración tan poderosa! Juan no dice que su mayor alegría es ver multitudes escuchando sus enseñanzas, ni recibir reconocimientos, ni escribir cartas que pasarán a la historia. Su gozo más profundo es ver que sus hijos espirituales caminan en la verdad. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que para Juan el éxito del ministerio no se mide por números, sino por transformación. No es cuántos te siguen, sino cuántos viven la verdad que les enseñaste. Y eso es lo que está pasando con Gallo. Él no solo escuchó la verdad, la adoptó como su camino de vida. Cuando Juan escucha reportes sobre Gallo, no oye que él está predicando en grandes campañas ni haciendo milagros. Lo que escucha es que Gallo camina en la verdad, que su vida es coherente con su fe, que su testimonio habla incluso más fuerte que sus palabras. Y eso, para un líder espiritual que ama de verdad, es motivo de un gozo indescriptible, porque hay algo que todo verdadero siervo de Dios anhela: ver a sus discípulos crecer, madurar y mantenerse firmes en la fe, no solo mientras están bajo su cobertura, sino incluso cuando ya no están cerca. Es como un padre que ve a su hijo andar solo y se da cuenta de que no se ha desviado, y aquí Juan se muestra completamente humano. No como un apóstol en una torre de marfil, sino como un anciano que encuentra en la fidelidad de sus discípulos el combustible para seguir adelante. Piensa en esto. Después de tantos años de caminar con Cristo, después de ver cómo muchos se apartaron, cómo otros traicionaron, cómo algunos se corrompieron, encontrar a alguien como Gallo era como descubrir una joya en medio del desierto.
un hombre fiel, un hombre íntegro, un hombre que no solo decía yo creo, sino que vivía de acuerdo a lo que creía. Y por eso, cuando Juan escribe estas palabras, no lo hace por formalidad, lo hace con el corazón en la mano, porque sabe que ese tipo de personas, los que andan en la verdad, sostienen la iglesia desde dentro, incluso si nadie los ve. Gallo no era famoso, pero su vida alegraba el corazón de un apóstol. Y eso nos enseña algo profundo. No necesitas reconocimiento público para causar un impacto eterno. Lo que necesitas es caminar en la verdad, porque cuando un creyente vive lo que cree, cuando su vida es un reflejo de Cristo, cuando sus acciones hablan más que sus discursos, eso alegra el corazón de Dios. Y también el corazón de aquellos que lo han guiado en la fe. Juan, al escribir esta carta, nos está dejando una enseñanza silenciosa pero eterna. Vivir en la verdad no es solo una meta personal, es una herencia espiritual para quien te discipuló. Cada paso fiel que das, cada decisión íntegra que tomas, cada vez que eliges la verdad en lugar de la mentira, el amor en lugar del egoísmo, la generosidad en lugar del orgullo, estás dando gozo a quienes invirtieron en ti. Estás siendo parte del legado de los fieles, como Gallo, como los hijos que caminan con firmeza, como los que alegran el alma de un padre espiritual que dio su vida por la verdad. Si esta historia está tocando tu corazón, haz una pausa de un segundo y ayúdame a llevar este mensaje más lejos. Dale me gusta al video ahora mismo. Eso le dice a YouTube que este contenido es valioso y puede llegar a alguien que, como tú, necesita escuchar esta palabra hoy. Y si aún no lo hiciste, suscríbete al canal. Aquí compartimos verdades que transforman, historias que edifican y mensajes que hablan directo al alma. Tu clic puede cambiar el día o la vida de otra persona. 4. Hospitalidad como testimonio del Evangelio. Hablar de hospitalidad en tiempos bíblicos no era un simple gesto de cortesía. Era un acto valiente, generoso y profundamente espiritual. En la época en la que fue escrita esta carta, finales del siglo I, el cristianismo era una fe perseguida, malentendida y muchas veces rechazada por la sociedad. Los seguidores de Jesús no eran bienvenidos en las sinagogas tradicionales, ni tenían templos propios como los paganos. Los viajes eran largos, difíciles, peligrosos y no existían hoteles confiables como hoy. Por eso, la hospitalidad no era un lujo, sino una necesidad vital para el avance del Evangelio. Y es ahí donde entra en escena Gallo, el discípulo al que Juan escribe. Juan lo elogia no por su teología ni por su habilidad de predicar, sino por algo más silencioso, pero igualmente poderoso. Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. 3 Juan 1:5. En otras palabras, Gallo abría su casa, recibía a los misioneros itinerantes, alimentaba a los siervos del Señor, daba cama, comida, descanso, abrigo, y lo hacía aunque no conociera personalmente a quienes llegaban. Detengámonos un momento para reflexionar en esto. En aquellos días, los predicadores y evangelistas iban de ciudad en ciudad, llevando el mensaje del reino. No cobraban por su labor, no buscaban riqueza ni popularidad, iban porque estaban movidos por el fuego del Espíritu Santo. Pero para cumplir esa misión necesitaban algo básico: hogares abiertos. Necesitaban gente como Gallo, personas que no solo creían en la verdad, sino que la vivían en lo concreto, en la mesa, en la puerta abierta, en la generosidad. Porque sí, creer en el Evangelio es importante, pero vivir el Evangelio es lo que cambia el mundo. Y Gallo lo entendía. Cuando los hermanos llegaban a su puerta, él no preguntaba: ¿qué denominación eres? ¿Tienes una carta de recomendación? ¿Quién te envió? No, los recibía como a Cristo mismo, porque comprendía una verdad poderosa:
cada vez que lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25:40. El testimonio de Gayo se corrió entre las iglesias. Los hermanos que habían sido hospedados por él regresaban contando maravillas. Contaban de su amabilidad, de su entrega, de su amor sin condiciones. Y Juan, como apóstol y padre espiritual, escuchaba esos reportes con gozo. La hospitalidad de Gayo no solo alimentaba el cuerpo de los misioneros, sino que fortalecía su alma. Después de días duros de camino, de rechazo, de amenazas, llegaban a un lugar donde se les abrazaba, se les servía, se les cuidaba. Y eso era más que una ayuda práctica, era un testimonio vivo del amor de Dios. Hoy, a veces pensamos que para impactar el reino necesitamos una gran plataforma, un micrófono o miles de seguidores. Pero esta carta nos recuerda algo esencial. Una casa abierta en el nombre de Jesús puede ser más poderosa que 1000 sermones. Cada plato servido, cada colchón ofrecido, cada palabra de aliento dada en privado, es una semilla que el cielo registra con gozo. Gayo no buscaba ser visto, no esperaba recompensas, no pedía aplausos, solo vivía su fe sirviendo, y ese servicio, invisible para el mundo, era glorioso ante los ojos de Dios. Por eso Juan lo resalta, porque en medio de una época donde algunos líderes buscaban el control, como Diótrefes, que veremos más adelante, Gayo era un oasis de humildad y amor verdadero. Su hospitalidad era su predicación, su puerta abierta era su altar, su servicio silencioso era su ofrenda. Y tú que estás viendo este video, tal vez no te sientas llamado a predicar, tal vez piensas que no sabes mucho de Biblia, tal vez crees que tu aporte es pequeño, pero si tienes un corazón como el de Gayo, si estás dispuesto a amar, a cuidar, a servir, tú también estás escribiendo historia en el reino de Dios. Porque la hospitalidad, cuando nace del amor por Cristo, es un testimonio poderoso del Evangelio vivido. 5. Apoyar a los obreros de Dios, una obligación sagrada. En un mundo donde muchos corren tras sus propios intereses, donde cada quien busca lo suyo, hay una verdad que se eleva como un faro desde las páginas de la Biblia. Apoyar a los que anuncian el Evangelio no es un favor, es un deber santo. El apóstol Juan, al escribir su tercera carta, no solo elogia la hospitalidad de Gayo, sino que le da un valor eterno, porque Gayo no solo abría su casa, colaboraba activamente con los obreros del reino. Y Juan, con autoridad apostólica, afirma algo crucial: harás bien en encaminarlos como es digno de Dios. 3. Juan 1:6. Paremos aquí. ¿Qué significa encaminar a alguien como es digno de Dios? Significa tratarlos como si fueran enviados directamente por el Señor. Significa no darles lo mínimo, sino lo mejor. Significa honrarlos no solo con palabras, sino con hechos, con recursos, con comida, con descanso, con provisión, con amor, con respeto. Y no porque ellos lo pidan, sino porque el mismo Dios lo espera de nosotros. Juan continúa diciendo que estos hombres y mujeres salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Verso 7. Es decir, ellos no fueron enviados por el sistema del mundo, no cobraban, no buscaban enriquecerse, iban porque el fuego de Cristo los impulsaba. Y Juan está diciendo en otras palabras, ya que ellos no buscan la ayuda del mundo, la iglesia debe sostenerlos. Porque si los siervos del Evangelio se entregan sin reservas por amor a Cristo, ¿cómo no vamos nosotros a respaldarlos? Este versículo derriba una mentalidad peligrosa, la idea de que el reino de Dios se construye solo con oración y fe. Sí, la oración es el fundamento. Sí, la fe es indispensable, pero también hacen falta manos, recursos, corazones dispuestos. Porque el mensajero que predica la verdad necesita un lugar donde dormir, necesita un plato de comida caliente,
necesita sandalias para seguir caminando, necesita descanso y, no menos importante, necesita saber que no está solo. Cuando Gallo recibía a estos hermanos, les daba todo eso. Y algo más, les daba dignidad. Los trataba como embajadores del cielo, no como mendigos, no como pobrecitos misioneros, sino como hombres y mujeres que llevaban en sus labios el mensaje más glorioso del universo. Y por eso Juan afirma con total claridad: debemos, pues, acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. 3 Juan 1:8. Aquí está la clave. Quien apoya a los que predican, también predica. Quien sostiene, también participa. Quien colabora, se convierte en parte activa de la misión. Gallo no tenía que subirse a un barco ni recorrer aldeas. No tenía que pararse en plazas a discutir con fariseos. Pero al abrir su casa, al servir comida, al ofrecer descanso, estaba avanzando el reino de Dios tanto como el que predicaba en público. Y eso es lo que muchos necesitan oír hoy, porque a veces creemos que solo los que están al frente son usados por Dios, que solo los que tienen un micrófono tienen impacto. Pero el apóstol Juan nos recuerda con fuerza: si tú ayudas a un obrero de Dios, tú estás cooperando con la verdad. El verbo que Juan usa, cooperar, implica acción conjunta. Tú y el predicador, tú y el misionero, tú y el evangelista, trabajando juntos en la obra, y lo haces cada vez que oras por ellos, cada vez que compartes lo que tienes, cada vez que les das un abrazo, una palabra, un apoyo real. No estás solo ayudando, estás siendo parte del cuerpo de Cristo en acción, y eso no se olvida. Eso no se pierde, eso queda registrado en el cielo. Gallo no escribió libros, no fundó iglesias, no hizo milagros, pero cooperó con la verdad. Y su nombre quedó grabado en las Escrituras eternas, porque entendió que apoyar a los obreros de Dios es una obligación sagrada. 6. Diótrefes, el líder que se desvió del corazón de Cristo. Hasta ahora, la carta de Juan nos ha mostrado el ejemplo brillante de Gallo, un hombre generoso, fiel, lleno de verdad y hospitalidad. Pero no todos en la iglesia eran como él. En medio del cuerpo de Cristo, también había quienes usaban la autoridad para dominar, no para servir. Y entonces, con la firmeza de un apóstol que ama la verdad más que la aprobación humana, Juan escribe unas líneas contundentes que siguen resonando hasta hoy. He escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. 3 Juan 1:9. Así, sin rodeos, Juan menciona a Diótrefes, un nombre que aparece una sola vez en toda la Biblia, pero que revela una actitud peligrosa que ha contaminado iglesias a lo largo de los siglos: el deseo egoísta de ser el primero. Diótrefes no era un incrédulo, no era alguien de fuera, era un líder, tenía influencia, posición, voz, pero su corazón se había apartado del modelo de Cristo. Juan dice que le gusta tener el primer lugar. Y aquí está el problema, porque el Evangelio no es una plataforma para el ego, sino un llamado al servicio. Jesús lo dejó claro a sus discípulos: el que quiera ser el primero, sea vuestro siervo. Mateo 23:11. Pero Diótrefes no quería servir, quería dominar, no buscaba edificar la iglesia, quería controlarla. No se regocijaba cuando otros siervos del Señor llegaban con sana doctrina. Los veía como amenazas a su posición y por eso no los recibía. Es más, hablaba mal de Juan y de quienes venían en el nombre del Señor. El apóstol lo denuncia con valentía: por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. 3 Juan 1:10. Palabras malignas, un líder que usaba su influencia no para bendecir, sino para dividir. No para edificar, sino para destruir. No para reflejar el carácter de Cristo, sino para alimentar su propio orgullo.
Y como si eso no fuera suficiente, Juan añade algo más grave. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Este versículo es estremecedor, porque Diótrefes no solo rechazaba a los siervos de Dios, sino que también atacaba a quienes intentaban hacer lo correcto. ¿Puedes imaginarlo? Personas como Gayo querían abrir sus casas, servir, honrar a los misioneros, y Diótrefes los detenía. Les decía, no, aquí no, y si insistían, los expulsaba de la comunidad. Esto no era simplemente un problema de carácter, era una rebeldía espiritual disfrazada de autoridad. Un hombre que usaba su posición como un trono personal, no como un púlpito de humildad. Y Juan no se queda callado. Aunque es un anciano, aunque escribe con ternura, cuando se trata de proteger la verdad y a la iglesia, se convierte en un león. Dice con firmeza, si voy, recordaré sus obras. No como una amenaza vacía, sino como una promesa de corrección. Porque en el reino de Dios, la autoridad no es para los que aman mandar, sino para los que saben amar. Y cuando un líder se vuelve obstáculo en lugar de puente, cuando se convierte en muro en lugar de puerta, el Señor mismo se levanta para enderezar lo torcido. La historia de Diótrefes es un espejo que incomoda, porque nos obliga a mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿anhelo servir o ser servido? ¿Me alegra ver a otros crecer o me siento amenazado por ellos? ¿Uso la verdad para liberar o para imponer? ¿Estoy abierto a la corrección o rechazo toda voz que no venga de mí mismo? Diótrefes tuvo una oportunidad de honrar la verdad, pero prefirió alimentar su ego. Y su nombre, en lugar de ser recordado como un siervo fiel, quedó marcado como un ejemplo de lo que no debemos ser. Porque en el reino de Dios, el más grande no es el que se impone, sino el que se humilla. 7. El peligro del ego espiritual. Una de las advertencias más serias y a la vez más sutiles que encontramos en la carta de 3 Juan no tiene que ver con doctrinas falsas, ni con ataques externos a la iglesia, ni con persecuciones del Imperio Romano. El peligro que Juan denuncia viene desde dentro. Tiene un nombre, tiene rostro, tiene posición y se llama ego espiritual. Ese fue el caso de Diótrefes, un hombre que, como vimos en el tópico anterior, ocupaba una posición de liderazgo, pero había convertido su autoridad en una trampa para su propio orgullo. Juan dice de él que le gusta tener el primer lugar. 13 Juan 1:9. Y en esa simple frase hay una alerta que sigue resonando a lo largo de los siglos. Porque el deseo de protagonismo, cuando se infiltra en el corazón de un creyente, puede destruir más rápido que cualquier herejía. Y lo más peligroso es que el ego espiritual se disfraza. No se presenta diciendo, quiero gloria para mí. No, se disfraza de defensor de la verdad, de protector del orden, de líder comprometido. Pero por debajo hay una raíz tóxica, el deseo de control, de reconocimiento, de ser el centro. Diótrefes no era un nuevo creyente, era alguien con autoridad, con influencia en la iglesia, pero en lugar de usar esa posición para edificar, la usaba para dominar. No recibía a los siervos enviados por Juan, no aceptaba corrección, no permitía que otros mostraran hospitalidad, y si alguien intentaba hacerlo, lo expulsaba de la iglesia. Este no es un simple problema de actitud, es una distorsión del Evangelio, porque el reino de Dios no gira en torno al yo, sino a Cristo. Y cuando alguien se pone a sí mismo en el centro, desplaza al único que merece toda gloria, Jesús. El ego espiritual tiene varias caras. Es el orgullo disfrazado de celo. Es el deseo de controlar en nombre de orden. Es la resistencia a la corrección, usando como excusa la autoridad. Es hablar mal de los demás para conservar el poder. Es cerrar la puerta a otros para que no roben atención.
Y todo eso estaba presente en Diótrefes. Por eso Juan no se queda callado, porque sabía que el ego espiritual es contagioso. Si no se confronta, crea cultura. Y si la iglesia tolera a un líder que ama ser el primero, pronto estará adorando al hombre, no a Dios. Sirviendo al sistema, no al espíritu. Este tópico es una llamada urgente para la iglesia de hoy, porque muchos, como Diótrefes, han confundido el llamado al liderazgo con una oportunidad de exaltarse a sí mismos. Pero el Evangelio nos muestra a otro tipo de líder, aquel que lavó los pies de sus discípulos, que dijo: «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Mateo 11:29. El verdadero siervo de Dios no busca el primer lugar, busca el último, si con eso puede servir mejor. No busca brillar, busca reflejar la luz de Cristo, no habla mal de otros, levanta, restaura, abraza, corrige con verdad y gracia. Y tú que estás escuchando esta historia, tal vez no eres un líder en una iglesia, tal vez no tienes un cargo, pero el ego también puede tocar tu corazón cada vez que te comparas, cada vez que no soportas que otro reciba reconocimiento, cada vez que quieres controlar lo que no te pertenece. Cada vez que hablas mal de alguien porque temes perder tu lugar, el ego está llamando a tu puerta. Y la única forma de vencerlo es mirar al Calvario, ver al Rey de Reyes colgado en una cruz, desnudo, humillado, entregado, y entender que el camino a la gloria pasa por la cruz. El ego quiere subir, el espíritu nos llama a descender. Diótrefes eligió el camino de la arrogancia y terminó opacando su testimonio. Gayo, en cambio, eligió el camino del servicio y fue honrado por el apóstol y por Dios. Porque al final, la pregunta no es qué cargo ocupas, ni cuánta gente te sigue. La pregunta es, ¿te pareces a Cristo o a Diótrefes? Un momento. ¿Ya te suscribiste? Si no lo has hecho todavía, este es el momento perfecto para hacerlo. Haz clic en suscribirse y activa la campanita, porque en este canal seguimos compartiendo historias que despiertan la fe, sanan el alma y te recuerdan que no estás solo. Y si esta palabra ya te tocó, dale me gusta y escríbelo en los comentarios. Dinos, esta historia es para mí. Tu testimonio puede ser la señal que alguien más está esperando. 8. La promesa de una visita apostólica. Imagina recibir una carta del último apóstol vivo, un hombre que no solo caminó junto a Jesús, lo tocó, lo escuchó, lo vio resucitado, un testigo de primera línea, un anciano de espíritu y de edad, pero con una autoridad que no envejece. Ese hombre se llama Juan, el discípulo amado. Y en medio de su carta, después de elogiar a Gayo por su fidelidad y denunciar a Diótrefes por su arrogancia, Juan dice algo que cambia el tono de la conversación. Si yo voy, recordaré las obras que hace. 3. Juan 1:10. Esto no es una amenaza impulsiva. No es un grito de alguien herido en su ego. Es una promesa de intervención pastoral. Juan no escribe desde el resentimiento. Escribe como un pastor verdadero que ha visto cómo el orgullo puede destruir una comunidad desde adentro. Y al ver lo que Diótrefes está haciendo, hablar mal, rechazar a los hermanos, expulsar a los fieles, Juan no puede quedarse callado. Así que anuncia su intención de visitar la iglesia, y no será una visita turística, no será para dar saludos o predicar un sermón emotivo. Juan va a poner las cosas en orden. En otras palabras, si llego a estar presente, voy a confrontar lo que está pasando. No voy a ignorar el mal uso del liderazgo. No voy a quedarme de brazos cruzados mientras se rechaza a los siervos fieles. Esta frase es como un rugido de león espiritual, porque el amor verdadero no es pasivo. El amor verdadero protege, corrige, enfrenta, y eso es lo que Juan se propone hacer. Esta decisión de visitar personalmente la iglesia nos revela algo poderoso sobre la forma en que Dios actúa a través de sus siervos. La presencia importa. Juan no se contenta con escribir a la distancia. No dice,
Ya envié una carta, ya hice mi parte. Él quiere ir, mirar a los ojos, escuchar los corazones, ver las actitudes y actuar con justicia y amor. Esto nos muestra el corazón pastoral del apóstol, porque aunque Juan era una figura reconocida, un pilar de la iglesia primitiva, él no gobernaba con mano de hierro desde lejos. Él iba, él caminaba, él se hacía presente, y eso cambia todo. Piensa en el poder de esa visita. Para Gallo sería un aliento profundo, una afirmación de que su servicio no pasaba desapercibido, de que no estaba solo, que el apóstol respaldaba su fidelidad. Para Diótrefes sería una oportunidad de arrepentimiento, una confrontación con la verdad, una sacudida que, si era recibida con humildad, podría restaurarlo, y para la iglesia entera, una señal clara de que la verdad no será pisoteada. El Evangelio no necesita defensores violentos, pero sí necesita guardianes valientes. Hombres y mujeres que, como Juan, estén dispuestos a intervenir cuando la verdad está siendo comprometida. Porque la Iglesia no es una institución humana, es el cuerpo vivo de Cristo. Y cuando un miembro se enorgullece, oprime o manipula, la cabeza, que es Cristo, envía corrección, y lo hace a través de sus siervos, de aquellos que no buscan poder, sino obediencia. No buscan ser populares, sino fieles. La frase de Juan, recordaré las obras que hace, también es una advertencia para todos nosotros, porque cada obra cuenta. Dios no es indiferente, Él ve cómo tratamos a los demás. Él escucha nuestras palabras, incluso las que decimos a escondidas. Él examina si usamos nuestra posición para levantar a otros o para aplastarlos. Y en su tiempo, Dios visita, no para humillar, sino para restaurar, no para destruir, sino para redirigir. Pero si no hay arrepentimiento, Él actúa con firmeza. Juan entendía esto, y por eso no dudó en decir, si yo voy, actuaré. Esta promesa apostólica no es solo un episodio del pasado, es una lección viva para la iglesia actual, porque aún hoy hay Diótrefes disfrazados de líderes, y aún hoy se necesitan Juanes dispuestos a ir, a hablar, a corregir, no por orgullo, sino por amor a la verdad. 9. La exhortación. Imita lo bueno. Después de confrontar con claridad las actitudes orgullosas y destructivas de Diótrefes, Juan no se detiene en la crítica. El verdadero líder espiritual no solo denuncia el mal, también señala el camino correcto, y lo hace con una frase corta, pero cargada de sabiduría celestial. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. 3 Juan 1:11. Este versículo, que parece sencillo, es en realidad una bomba espiritual, porque Juan está hablando de imitación, de ejemplo, de testimonio visible. Y lo primero que nos muestra es que todos imitamos a alguien. Nadie vive en un vacío. Nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón, siempre están absorbiendo, siempre estamos aprendiendo, copiando, repitiendo lo que vemos. La pregunta no es, ¿imito o no imito?, sino, ¿a quién estoy imitando? En la comunidad a la que Gallo pertenecía, había al menos dos modelos visibles. 1. Diótrefes, orgulloso, controlador, duro de corazón. 2. Los siervos fieles enviados por Juan, hombres humildes, entregados, amantes de la verdad. Y en ese contexto, Juan le dice a Gallo, no permitas que el ejemplo negativo contamine tu caminar. No sigas el patrón de lo malo, imita lo bueno. Aquí hay una advertencia profunda, porque cuando el mal se vuelve visible, repetido, normalizado, corre el riesgo de ser imitado. Diótrefes, con su poder y su actitud dominante, probablemente tenía seguidores, gente que lo escuchaba, lo defendía, lo copiaba. Porque sí, el mal también tiene carisma, pero no tiene comunión con Dios. Y por eso Juan es categórico. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios.
Notemos esto. No dice el que cree en Dios o el que habla de Dios. Dice el que hace lo bueno. Porque la fe verdadera produce frutos visibles. La relación real con Dios transforma el comportamiento. Y si una persona hace constantemente lo malo, vive para sí misma, desprecia a los demás, resiste la verdad. Juan dice con claridad, esa persona no ha visto a Dios. Puede tener un cargo, puede tener fama, puede citar versículos, pero si su vida no refleja la bondad de Dios, entonces no ha tenido un encuentro con Él. Este mensaje es directo, pero necesario, porque en la vida cristiana, la evidencia más clara de madurez no es cuánto sabes, sino cómo vives. La bondad no es un accesorio opcional, es una señal de identidad, un fruto inevitable de haber visto a Dios con los ojos del alma. Y por eso Juan le ruega a Gayo, imita lo bueno, porque en tiempos de confusión, donde el mal se disfraza de espiritualidad, donde algunos usan el nombre de Dios para imponerse, es urgente volver a lo esencial. Y lo esencial es esto. El bien no nace del esfuerzo humano, sino de una vida conectada con Dios. Imitar lo bueno es elegir cada día vivir como vivió Jesús. La bondad no es debilidad, es poder controlado por el Espíritu. Y tú que estás viendo este video, esta frase también es para ti. No imites lo malo, imita lo bueno. No porque quieras lucir bien, sino porque lo bueno refleja al Dios que habita en ti. No es fingir, no es actuar, es permitir que el carácter de Cristo moldee tu manera de hablar, de reaccionar, de tratar a los demás. Porque cuando haces lo bueno, cuando eliges el perdón en vez del rencor, la humildad en vez del orgullo, el servicio en vez del dominio, estás mostrando que has visto a Dios. Y eso tiene más poder que 1000 palabras. 10. Demetrio, el hombre de buen testimonio. En medio de una carta tan corta como poderosa, cuando el apóstol Juan se acerca al final de su mensaje, decide mencionar a una persona que, aunque aparece solo en un versículo, brilla con la fuerza de un faro encendido en una noche oscura. Su nombre es Demetrio. Juan escribe, Demetrio tiene buen testimonio de todos y de la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. 3 Juan 1:12. No sabemos mucho más sobre él. No se nos habla de sus talentos. No se dice si predicaba o si dirigía alguna congregación. No conocemos su pasado, ni sus títulos, ni sus logros ministeriales. Pero sí sabemos algo que lo eleva a un lugar de honra eterna. Tenía buen testimonio, y eso, en el reino de Dios, vale más que cualquier currículo. Porque el testimonio es la huella que tu vida deja en los demás. Es lo que la gente ve en ti cuando no estás hablando. Es la impresión silenciosa pero poderosa que dejas en quienes te conocen de cerca. Y Juan no lo dice solo por cortesía, él lo afirma con triple énfasis. 1. Demetrio tiene buen testimonio de todos. Es decir, no solo lo respetaban unos pocos, no era amado solo por los que pensaban como él. Su integridad era reconocida de forma general. Nadie podía levantar una acusación justa contra él. Su conducta era limpia, su manera de tratar a los demás era justa, su vida inspiraba confianza. 2. Y de la verdad misma. Esta frase es bellísima y profunda. Juan no dice solo que la gente hablaba bien de él, la verdad misma lo respaldaba. En otras palabras, su vida no solo tenía buena reputación, era coherente con la palabra. Demetrio no era alguien que parecía bueno, era verdaderamente bueno porque vivía de acuerdo con la verdad del Evangelio. Su caminar estaba alineado con la voluntad de Dios. Su forma de ser reflejaba el carácter de Cristo. 3. También nosotros damos testimonio. Juan, como apóstol, añade su voz. Es como si dijera, yo lo conozco, yo he visto cómo vive, y puedo confirmar que lo que se dice de él es verdad.
Esto no es un elogio ligero, es una afirmación con sello apostólico. Qué poderosa enseñanza nos deja este versículo, porque hoy, en un mundo donde muchos buscan impresionar con apariencias, discursos y plataformas, Demetrio nos recuerda que el verdadero valor está en el carácter, no en lo que dices, sino en cómo vives. Él no necesitó títulos, ni fama, ni redes sociales, solo vivió con integridad. Y eso fue suficiente para que su nombre quedara eternamente escrito en la palabra de Dios. Tú que estás escuchando esta historia, tal vez sientes que no eres visto, tal vez piensas que tu trabajo, tu servicio, tu fidelidad en lo secreto no tienen impacto, pero el testimonio de Demetrio te dice lo contrario. Dios ve, la verdad respalda, y los que son fieles son honrados. No busques ser reconocido, busca ser fiel. Porque cuando vives de acuerdo con la verdad, aunque nadie te aplauda, aunque tu nombre no esté en carteles, tu testimonio hablará más fuerte que 1000 sermones. Y como Demetrio, serás un reflejo vivo de lo que significa seguir a Cristo con autenticidad. 11. La carta que se transforma en ejemplo eterno. Pocas cosas son tan poderosas como las palabras escritas con amor, sinceridad y propósito. Y en este punto de la carta ya podemos percibir que Juan no escribió simplemente por cortesía ni por deber. Escribió por amor. Escribió con intención. Escribió con el corazón. Y lo que hace que esta carta sea aún más sorprendente es que fue dirigida a una sola persona. Sí, una carta privada, íntima, escrita directamente a Gayo. No fue pensada como un manifiesto público, no fue una exhortación para multitudes, fue una nota pastoral, espiritual, personal. Pero Dios, en su soberanía, permitió que esa carta, aparentemente sencilla y corta, fuera incluida en el canon de las Escrituras. ¿Y por qué? Porque en sus líneas se esconde un modelo eterno de cómo se vive el Evangelio en lo cotidiano. Muchas veces, cuando pensamos en la Biblia, lo hacemos con una mirada épica. Milagros grandiosos, guerras, visiones, cielos abiertos, ángeles, profetas. Y sí, todo eso está allí. Pero Dios también dejó en su palabra espacios sagrados para lo ordinario, para lo doméstico, para lo relacional, para lo invisible a los ojos del mundo, pero visible al cielo. Y 3 en Juan es uno de esos espacios, porque esta carta no habla de multitudes, sino de personas. No trata sobre prodigios, sino sobre hospitalidad. No exalta grandes hechos, sino grandes corazones. Nos habla de un hombre como Gayo, que con actos sencillos, abrir la puerta de su casa, ofrecer comida, cuidar a los hermanos, se convierte en un ejemplo que atraviesa generaciones. Nos habla de un hombre como Demetrio, cuyo testimonio silencioso vale más que 1000 palabras, y nos advierte sobre figuras como Diótrefes, que con su ego disfrazado de liderazgo dañan el cuerpo de Cristo desde adentro. Esta carta, aunque pequeña, condensa una teología viva, no una teología académica, sino una teología del amor, de la verdad, del servicio, de la fidelidad cotidiana. Y eso es precisamente lo que la hace eterna, porque no necesitas estar en un púlpito para vivir el Evangelio. No necesitas un cargo, no necesitas ser visto, solo necesitas vivir como vivió Cristo. Y eso es lo que Juan destaca en cada línea. El Evangelio no es un discurso, es una vida, es una mesa abierta, es una palabra honesta, es un testimonio coherente, es amar la verdad y demostrarlo con hechos. Por eso esta carta, aunque escrita a un solo hombre, fue inspirada por el Espíritu Santo para alcanzar a todos los hombres. Porque todos, en algún momento, necesitamos esta voz apostólica que nos recuerda que tu vida sí importa, que tu fidelidad sí deja huella, que tu integridad sí es vista desde el cielo, que lo que haces en lo oculto puede marcar la eternidad. Y tú,
que estás viendo este video, tal vez te preguntas, ¿mi vida cuenta? ¿Mis actos cotidianos tienen valor? ¿Importa que yo siga siendo fiel aunque nadie lo vea? La respuesta está en esta carta. Sí, importa. Y tanto importa que Dios permitió que una carta privada escrita hace más de 2000 años siga hablándote hoy. Porque cuando vives en la verdad, cuando tu testimonio es firme, cuando sirves con amor, tu historia también se convierte en ejemplo eterno. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia está hablando a tu corazón. Entonces, te invito a que no te vayas sin hacer esto. Suscríbete ahora mismo al canal, si aún no lo has hecho, y deja en los comentarios: quiero vivir con un testimonio como el de Gallo. Esa frase puede ser el comienzo de algo profundo en tu vida, y una palabra de aliento para alguien que necesita esperanza hoy. Dale me gusta y comparte este video con alguien que sabes que necesita escuchar esta verdad. En 12. Relaciones espirituales profundas. Cartas con alma. En una época donde la distancia solía ser definitiva, donde no había teléfonos, redes sociales ni mensajes instantáneos, escribir una carta era mucho más que transmitir información. Era abrir el corazón, era extender el alma en papel, era conectar lo que la distancia separaba. Y en este punto de la carta de 3 Juan, el anciano apóstol, ya cercano al final de su vida, deja ver su humanidad, su ternura, su deseo profundo de comunión verdadera. Juan escribe: tengo muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, sino espero verte en breve y hablaremos cara a cara. 3. Juan 1, 13, 14. Qué frase tan poderosa en su sencillez. Aquí no habla el teólogo, no habla el predicador, habla el padre espiritual, habla el amigo, habla el hombre que ha amado tanto, que ya no se conforma con palabras escritas. Juan tenía más cosas que decir, claro que sí. Había vivido tanto, había visto tanto, había aprendido tanto, pero no quería llenar a Gallo de más palabras escritas. Quería verle, quería estar con él, cara a cara. Y esto nos revela algo muy profundo sobre la fe cristiana. El Evangelio no es solo verdad, es relación, es cercanía, es comunión, es encuentro. En un tiempo donde la iglesia estaba creciendo, pero también enfrentando oposición, Juan sabía que la presencia física, el abrazo, la mirada, la conversación directa tenían un poder que las cartas no podían suplir. Y esto es clave para nosotros hoy, porque vivimos en una generación donde nos hemos acostumbrado a lo virtual, a lo rápido, a lo breve. Pero hay cosas del reino que solo se transmiten mirando a los ojos, compartiendo la mesa, escuchando en silencio. Juan no menosprecia la carta, él la escribe, pero deja claro que nada sustituye una conversación verdadera, profunda, honesta, cara a cara. Pensemos por un momento en esto. Aquí tenemos a uno de los hombres más importantes del Nuevo Testamento, un apóstol, un testigo ocular de Cristo, un pilar de la iglesia primitiva, y aún así, este hombre no se esconde detrás de su autoridad. Desea encontrarse personalmente con su hermano, no para imponer, no para corregir, sino para compartir el alma. Y esto nos enseña algo más. La verdadera espiritualidad no aísla, conecta. El liderazgo auténtico no se aleja, se acerca. El amor cristiano no se limita a palabras, busca presencia. Juan tenía la posibilidad de escribir más, tenía autoridad para hacerlo, pero su corazón anhelaba algo que la tinta y el papel no podían dar: comunión real. Y al decir, espero verte en breve y hablaremos cara a cara, nos recuerda que la iglesia no se construye solo con mensajes, se construye con vínculos. Tú que estás viendo este video, tal vez has caminado solo por mucho tiempo. Quizás has limitado tu fe a lo digital, a lo que escuchas o lees. Pero el ejemplo de Juan te llama a algo más profundo, a buscar relaciones reales en la fe, a abrir tu vida, a conversar de verdad.
a caminar junto a otros, porque la verdad sin relación se vuelve fría y la relación sin verdad se vuelve superficial. Pero cuando ambas se encuentran, nace una iglesia viva, fuerte y llena del Espíritu. Juan quería ver a Gayo, y con eso nos deja una lección eterna. No basta con escribir la verdad, hay que vivirla juntos, en comunidad, con presencia, con alma, con encuentros que sanan, que edifican, que transforman. 13. La paz como bendición final. Las cartas del Nuevo Testamento, aunque variadas en estilo y contenido, tienen algo en común. No terminan como comienzan los correos modernos. No se cierran con un simple atentamente o saludos cordiales. Sus finales están cargados de intención, de fe, de deseo profundo de bendición. Y la tercera carta de Juan no es la excepción. Luego de todo lo dicho, las exhortaciones, los elogios, las advertencias, la promesa de un encuentro futuro, el apóstol se despide con una expresión que resuena como un susurro de consuelo, como un bálsamo para el alma. La paz sea contigo. 3 Juan 1:15. Tan breve, pero tan poderosa. 3 palabras que lo dicen todo. Porque si hay algo que el corazón humano anhela por encima de muchas cosas, más que éxito, más que fama, más que posesiones, es paz. Y no cualquier paz. No la paz frágil que depende de circunstancias, no la paz superficial de una sonrisa forzada, sino la paz que viene de Dios, esa que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4:7, esa que guarda el corazón y la mente, incluso en medio de la tormenta. Juan sabía que Gayo enfrentaba desafíos, sabía que había oposición, que existía tensión dentro de la comunidad, que hombres como Diótrefes podían causar división y dolor. Sabía que seguir la verdad no siempre era cómodo, que abrir la casa a los hermanos podía significar riesgos, que vivir con fidelidad muchas veces traía rechazo. Por eso no termina deseándole éxito, ni fuerza, ni prosperidad. Termina deseándole lo más profundo y esencial que se puede recibir: la paz de Dios. Porque la paz de Dios no significa ausencia de conflicto, pero sí significa presencia de seguridad. No es vivir sin problemas, sino vivir con la certeza de que Dios está en control. No es que todo esté resuelto, sino que el alma descansa en aquel que tiene todas las respuestas. Cuando Juan dice, la paz sea contigo, está activando una bendición espiritual. Una herencia que solo los hijos de Dios pueden experimentar plenamente. Una paz que no se puede fabricar ni fingir. Solo se puede recibir. Y tú que estás viendo este video, tal vez estás atravesando días turbulentos. Tal vez sientes que haces lo correcto, pero no ves recompensa. Tal vez sirves en lo oculto, pero el cansancio te toca. Tal vez has experimentado oposición como Gayo, o decepción, como pudo haber causado Diótrefes. Y justo en ese contexto, esta frase llega como un abrazo del cielo: la paz sea contigo. Sí, contigo, en tu casa, en tus pensamientos, en tus decisiones, en tu caminar, en tu fe. No es una paz vacía, es la paz que viene cuando sabes que estás donde Dios quiere que estés. La paz de quien camina en la verdad, de quien no negocia su fe, de quien honra a Dios en lo grande y en lo pequeño. Juan, al cerrar esta carta, no solo está bendiciendo a Gayo, está bendiciendo a cada creyente fiel que decide vivir el Evangelio con integridad. A cada hombre y mujer que, como Gayo, abre su vida, sirve en silencio, ama de verdad. Para ti, que a veces sientes que nadie nota tu esfuerzo. Para ti, que has elegido caminar en la verdad aunque cueste. Para ti que resistes con humildad en medio de un mundo orgulloso. La paz sea contigo.
no una paz superficial, sino una paz que brota del Espíritu Santo, una paz que permanece, una paz que envuelve, una paz que sostiene. Así termina esta carta, no con ruido, sino con reposo, no con polémica, sino con bendición. No con una orden, sino con una promesa. La paz de Dios está contigo si caminas con Él. 14. Una carta, 3 hombres y una elección. Al llegar a este punto de la carta, ya no se trata solo de nombres mencionados en un escrito antiguo. Ahora hay 3 caminos bien definidos, 3 modelos, 3 actitudes, 3 corazones. Y el apóstol Juan, con sabiduría y sin necesidad de imponer nada, nos invita a elegir. En la carta de 3 Juan aparecen 3 personajes principales. 1. Gayo, el hombre fiel, generoso, constante. 2. Diótrefes, el líder orgulloso, controlador, destructivo. 3. Demetrio, el testimonio limpio, verdadero, irreprochable. 3 hombres, 3 ejemplos, 3 formas de responder al Evangelio. Y aunque Juan no hace un resumen explícito de esto, el mensaje está implícito. Aquí tienes estos 3 modelos. Mira bien, y decide a quién quieres parecerte. Gayo, el ejemplo del siervo fiel. Desde el inicio de la carta, Gayo brilla como un hombre de verdad. Un discípulo que camina en lo que cree, que no solo habla bien, vive bien, abre su casa, abre su corazón, recibe a los misioneros, apoya la obra de Dios, no busca reconocimiento, pero termina siendo elogiado por un apóstol. Gayo representa a todos los creyentes que viven con integridad, aunque nadie los aplauda. Es la figura del cristiano maduro que no necesita ser visto para ser valioso. Diótrefes, el retrato del orgullo disfrazado de autoridad. En total contraste aparece Diótrefes, un hombre que también estaba en la iglesia, también tenía liderazgo, también hablaba de Dios, pero su corazón estaba contaminado. Quería ser el primero, quería controlar, rechazaba a los enviados de Juan, expulsaba a los fieles. No buscaba edificar, sino imponerse. Y lo más triste, todo lo hacía en nombre de la fe. Diótrefes es el ejemplo de alguien que habla de Jesús, pero actúa como el mundo. Y aunque quizás engañaba a algunos, no podía engañar al Espíritu Santo. Juan lo confronta con firmeza. Y hoy su nombre ha quedado como advertencia. Un líder sin humildad es un peligro para la iglesia. Demetrio, el testimonio que habla por sí solo. Y entonces aparece Demetrio de manera breve, pero contundente. No se nos dice mucho de él, no hace discursos ni aparece en los conflictos, pero su vida habla. Tiene buen testimonio de todos y de la verdad misma, y Juan, con autoridad, lo respalda. Demetrio representa a esos creyentes que no necesitan defenderse, porque su carácter ya los defiende. Su vida es coherente, su reputación es limpia, y su ejemplo es digno de ser imitado. Ahora, después de presentar a estos 3 hombres, Juan no da un mandato explícito. No dice, debes ser como Gayo, no seas como Diótrefes, imita a Demetrio. Pero el mensaje está en el aire, vivo, latiendo entre líneas, porque esta carta no es solo una historia, es un espejo en el que cada creyente en cada época debe mirarse y preguntarse con honestidad, ¿soy como Gayo, sirviendo con humildad y verdad? ¿O me parezco más a Diótrefes, buscando reconocimiento, resistiendo a los demás? Mi vida tiene el peso silencioso del testimonio de Demetrio. ¿Qué tipo de ejemplo estoy dejando a quienes me rodean? Esta carta no es solo para leer, es para responder. Y cada quien lo hace con su vida. Y tú, que estás viendo este video, también estás frente a esa elección. Dios no te obliga, pero te muestra con claridad. Y el Espíritu Santo, a través de estas palabras antiguas pero eternas, te está invitando a tomar una decisión. Caminar como Gayo en fidelidad, servicio y verdad. Rechazar el espíritu de Diótrefes, que busca ser el primero pero pierde el corazón, y cultivar el carácter de Demetrio, que sin hablar mucho,
deja una marca imborrable. Porque al final de todo, no importa cuántos versículos sabes de memoria ni cuántas posiciones ocupaste. Lo que realmente importa es a quién imitaste con tu vida. 15. El mensaje eterno de una carta breve. La tercera carta de Juan llega a su final. No con un grito, no con una gran revelación doctrinal, ni con una orden apostólica majestuosa, sino con un susurro lleno de ternura, como el abrazo silencioso de un amigo verdadero. Los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, cada uno por nombre. 3 Juan 1:15. Así termina. Así cierra una de las cartas más breves de toda la Biblia. Pero en esas pocas palabras hay un mensaje eterno, un mensaje que sigue tocando corazones, un mensaje que nos habla, incluso hoy, a ti, a mí, a todos los que todavía buscamos caminar en la verdad. En este último versículo, Juan no firma como un teólogo, no se despide como un superior, se despide como un amigo, como un hermano, como alguien que conoce los rostros, los nombres, las historias. No dice simplemente saludos a todos, sino saluda a los amigos cada uno por nombre. Eso es precioso, eso es real, eso es profundamente humano, porque Juan no ve a la iglesia como una masa impersonal, la ve como una comunidad de personas únicas, con nombres, con historias, con memorias compartidas. ¿Te das cuenta del poder de esto? El Evangelio no es una ideología fría ni una religión rígida. Es una vida vivida en comunidad. Una fe que no solo se predica, se comparte. Y aquí, en este cierre lleno de amor, el apóstol nos recuerda que los amigos importan, que el compañerismo es parte esencial del caminar cristiano, que las relaciones verdaderas, cultivadas en la fe, son un regalo divino. Juan pudo haber terminado su carta con una enseñanza más, pero eligió terminar con una expresión de afecto, porque a veces lo que más necesitamos no es una explicación más, sino un recordatorio de que no estamos solos. Este versículo final también nos enseña que Dios no olvida los nombres, que Él no nos ve como una estadística. Él conoce a cada uno por nombre. Así como Juan sabía quiénes eran los amigos de Gayo, Dios sabe quién eres tú, sabe tus luchas, tus oraciones, tu fidelidad silenciosa, tu dolor no contado, tu servicio que nadie ve. Y así como Juan escribió una carta donde cada línea importa, Dios también está escribiendo la historia de tu vida con detalle, cuidado y propósito eterno. Entonces, al llegar al final de esta carta, podemos decir con certeza que una fe vivida con verdad, humildad y amor trasciende el tiempo, que una casa abierta en el nombre de Jesús puede impactar generaciones, que un testimonio coherente vale más que 1000 palabras, que una carta pequeña puede contener verdades eternas y que una vida escondida en Cristo será exaltada en el cielo. Gayo, Diótrefes, Demetrio, 3 hombres, 3 caminos, una elección, pero también una comunidad, una familia espiritual, un lazo de amistad sellado en la verdad. Así termina la carta, pero no termina el mensaje, porque ahora tú eres parte de esta historia. Ahora te toca a ti escribir con tu vida la continuación de este testimonio, y que cuando llegue el final de tus días también pueda decirse de ti: caminó en la verdad, sirvió con amor, honró a Cristo y fue llamado amigo de Dios. Ahora que has escuchado la historia completa del libro de 3 Juan, tal vez entiendes por qué esta carta, aunque tan corta, es tan profunda. Porque en ella no solo se habla de doctrina, se habla de ti, de tus luchas, de tu servicio muchas veces invisible, de esa sensación de hacer lo correcto y aún así ser ignorado, de ese dolor silencioso que nadie ve cuando das tu mejor esfuerzo y otros como Diótrefes te cierran la puerta sin explicación. ¿Te ha pasado? ¿Has intentado caminar en la verdad y te encontraste con rechazo, con celos, con injusticia espiritual? Entonces ahora sabes
que no estás solo, porque ya estaba escrito, ya había un Gallo como tú, ya había un Demetrio que decidió ser luz en medio de la sombra, ya había un Juan que veía desde lejos, pero sentía muy cerca. Y si hoy tú eres ese Gallo moderno, fiel, firme, pero cansado, este mensaje es para ti. Dios te ve, la verdad te respalda, y tu historia también cuenta. No necesitas gritar para ser escuchado por el cielo. No necesitas luchar por un lugar cuando Dios ya te ha dado uno en su corazón. Esta carta termina con paz, porque así termina todo lo que es guiado por la verdad. Y hoy tú puedes elegir cómo seguir esta historia. Puedes elegir imitar lo bueno, vivir la verdad y ser el testimonio silencioso que transforma vidas sin necesidad de reconocimiento. Porque al final, no se trata de cuánto sabes, sino de cómo vives, de cómo tratas a los demás, de cuánta verdad hay en tus pasos. Así que levanta tu rostro, sigue caminando en la verdad, sigue amando, sigue sirviendo. Porque aunque esta carta termine, Dios aún está escribiendo la tuya. Antes de que te vayas, detente un segundo y pregúntate, ¿estoy viviendo como Gallo? ¿Mi testimonio está hablando más fuerte que mis palabras? Si esta historia te confrontó, te inspiró o te animó, no salgas sin hacer tu parte. Verifica si ya estás suscrito al canal. Si no lo estás, hazlo ahora mismo y activa la campanita. Aquí seguimos compartiendo historias que levantan, corrigen y restauran. Y déjame en los comentarios esta frase: mi vida también será una carta viva de la verdad. Con eso, ayudarás a que este mensaje llegue a otros corazones que están esperando una palabra como esta. Comparte este video con alguien que sabes que necesita escuchar esta verdad. Tu clic puede ser el puente entre una vida rota y una restauración divina.